Bendiciones de Dios, bendiciones del Altísimo. Gracias a Dios por un día más que estamos en su presencia, un día hermoso que hace hoy, sábado 19 de septiembre del 2020. Hermano, el tiempo está pasando rápido, están las cosas sucediendo acorde a la voluntad de Dios y es lo que nos alegra mucho, mucho más saber. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Gracias a aquellos hermanos que se han suscrito, a aquellos hermanos que han visto los videos, que están pendientes de este canal, Saetas de Verdad, canal que fue creado con la intención de llevar la palabra pura, la palabra verdadera, la palabra del Señor que hace que su vida sea nueva. Espero que todos estén siendo bendecidos, que tengan las bendiciones en su casa, con su familia, con los trabajos. Sabemos las condiciones del mundo en este momento, las condiciones que hay en varios países, donde hay escasez de muchas cosas. Estamos dispuestos como canal a ayudar a aquellos que lo necesiten. Contáctenos, hermanos, si usted necesita ayuda. La iglesia está de donde estamos nosotros también, está en ese apoyo para poder ayudar a aquellos que lo necesitan. Solamente de contactarnos. La Iglesia Jesús Luz del Mundo, con nuestro pastor Jack y su esposa, estamos en la disposición de poderlos ayudar. Bendecimos su nombre, bendecimos su palabra. Estamos de acuerdo. En los últimos videos hemos hablado del nacimiento, del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento que trae esperanza, el nuevo nacimiento que trae paz al corazón, el nuevo nacimiento que trae una nueva vida. Aleluya. Y eso es lo que deseamos, que usted se llene de esa paz y de ese gozo. Porque no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, no importa lo que esté pasando, que pueda ver nuestros ojos, más Él puede ver mucho más allá de lo que nosotros vemos, y Él es el que nos sustenta. Él es el Dios Todopoderoso que nos trae la paz eterna. Hoy en día le traigo un tema con una condición especial a su vida, porque depende de usted, de que su nueva vida, de que su nuevo nacimiento se dé, que sea dado para su vida. ¿Sí? Depende de que usted crea, de que usted tenga la fe, pero sobre todo que tenga una condición de la que vamos a hablar hoy. Bendito sea el Señor. Para eso no nos vamos a extender mucho, vamos a hablar y nos vamos a ir directamente a una palabra donde quiero que, como todo lo que hemos dado hasta ahora por medio de estos videos, por medio de este canal, usted tome nota, usted busque la palabra de Dios, busque la Biblia, búsquela, téngala consigo. Es la espada poderosa, es la espada que contiene la verdad de Dios. Y yo simplemente soy un instrumento. Estamos basándonos en lo que está escrito, no estamos inventándonos nada. Estamos tratando de llevar concisamente lo que está escrito por medio de lo que Dios nos ha enseñado y nos ha mostrado. Entonces vámonos directamente a la palabra de Dios, y me va a acompañar a un libro especial, un libro que es de contenido especial. En el Nuevo Testamento están estas cartas paulinas, que le llaman las cartas que escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Y nos vamos a ir a la segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo. Primero vamos a empezar a estudiar o a leer este versículo completo, estos versículos completos, este capítulo completo. Segunda de Timoteo primera, ¿verdad? Segunda de Timoteo, primer versículo. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y amén. Dice la primera versículo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia. Dice: misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Esto lo está escribiendo el apóstol Pablo, dirigiéndose personalmente a este muchacho llamado Timoteo.
Dice el 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dice el 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Santo Señor Jesucristo, bendito Padre poderoso, te doy gracias por tu palabra. En este momento, Señor, que seas tú el que hables, el que dirijas todo lo que hablemos en este momento, Señor. Transforma con cada palabra el espíritu, abre los oídos, Señor, abre el corazón y que la palabra pueda ser impartida, llenada y transformada a cada aquel que pueda ser llevada. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que hagas el querer como el hacer en cada uno de aquellos que puedan entender que la palabra es la espada viva, la espada eficaz, la palabra cortante de doble filo que atraviesa los huesos y llega hasta los tuétanos y que nos puede hacer vivir nuevamente. Gracias, Señor. Pues bien, estamos hablando de una carta que escribió el apóstol Pablo, y para no hacerle mucho énfasis en la parte de la historia, pero quiero darle a entender que esta carta, cuando Pablo escribía estas cartas, las enviaba por algunas u otras razones para darle aliento a aquellos que lo necesitaban. Así como escribió a las iglesias, también escribía personalmente como a este discípulo, que fue un discípulo muy personal de Pablo. Pablo lo arropó, lo abrazó, lo llenaba, pero aquí vemos muchas de las condiciones que tenía Timoteo, y le invito a que pueda leer la primera carta también y que pueda terminar de leer esta carta. Pero hoy en día vamos a estudiar esta parte esencial que nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, aleluya, sino de poder y de amor y de dominio propio. Es algo eficaz, es algo que tiene que estar como requisito en su vida si usted nació de nuevo. Si usted nació de nuevo, si usted está experimentando el amor de Dios en toda su condición, usted ha tenido en su experimentar la relación del Espíritu Santo, ¿verdad? Ha tenido entonces que haber empezado a sentir muchas situaciones. Una de las cosas que debemos tener claras con este capítulo es que empezamos a entender que tenemos que testificar del amor de Cristo, testificar de la condición de Cristo, del sacrificio, de su verdad, de su palabra, de sus evangelios. Eso es testificar y hablar y condicionar. Esto fue lo que hizo Pablo. Testificar a cada momento lo que Cristo había hecho en él. Y le recuerdo que Pablo asimismo se llamaba a sí mismo el apóstol abortivo, porque no fue uno de los 12 escogidos, ¿verdad? Pero fue uno que llevó la mayor, diría yo, que una de las mayores cargas para él, tener que mirar primero a Cristo como un enemigo y al mismo tiempo tener un encuentro con él tan eficaz que cambió su vida para siempre. Eso nos recuerda a que todos nosotros pasamos por un cambio cuando nos encontramos con el Señor. Entonces, una condición eficaz, una condición que debemos de tener cuando nacemos de nuevo, cuando ya hemos experimentado el bautismo, como hablábamos las semanas pasadas, como ya hemos experimentado este nuevo nacimiento, este nuevo sentir, tenemos esta nueva situación. Déjeme decirle, hermano, que una causa que debe tener para usted, no casualidad, sino una causa que usted debe tener, es que el cambio tiene que ser radical. El cambio es de 360 grados. Usted no va a ser la misma persona que fue. Usted no va a pensar igual. Usted no va a tener el mismo proceder. Usted no va a tener la misma respuesta en su boca. Usted no va a poder ni siquiera mirar igual. Y esto se lo digo por experiencia propia. Ya mis ojos no miran igual como miraban antes. ¿Por qué? Porque el cambio que Dios hace en mí es completo. Es un cambio completo. Pero, ¿qué pasa?
Esto no se hace de la noche a la mañana. Esto se hace por procesos. Déjeme decirlo, igualmente como usted va a educarse a un instituto, a un colegio, desde niño hasta adulto, que usted va hasta una universidad, va por pasos, va por etapas. No digamos que por niveles, porque el nivel es lo que usted alcanza, pero las etapas son las que les permite ver la evolución que Dios ha hecho en usted. Usted mismo va a decir en un momento, ya yo ni yo mismo me puedo reconocer de cómo yo respondo, de cómo yo actúo. Entonces, lo que me quiero enfocar hoy en día es que cuando usted empieza a experimentar la relación de Dios y usted quiere experimentar la relación de Dios con los demás, empiezan a actuar todos estos factores. Y uno de estos factores es porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía para que puedas hablar de Él, para que puedas transmitir y testificar lo que Dios es. No puedes quedarte sentado en la iglesia toda la vida, ahí sentadito en aire acondicionadito y esperando ver qué pasa, ¿no? Hay gente que se le ha llamado de repente y sabiendo lo que han vivido y lo que han pasado por medio de sus vidas, Dios ha cambiado algo en ellos y son temerosos de decir lo que Dios hizo. Uy, ¿qué va a decir mi amiga fulana cuando me ve hablando por el micrófono en la iglesia? ¿O qué van a decir los que todavía no saben que ahora yo soy cristiano? Entonces tienen un temor basado en muchas cosas, un temor que no les permite avanzar porque tienen temor de que los demás vean en ellos mismos el cambio, cuando usted puede ser la base del cambio de la otra persona que está observándolo. Y que son cambios que Dios necesita hacer. Usted puede ser el cambio de otra persona. Eso lo hemos vivido, lo hemos palpitado también. Hemos visto cómo a nuestra casa, a la iglesia, ha llegado gente con una cara que uno decía, Dios mío, este señor está mal, tiene ciertas ataduras, rendiciones, y ahora viven en una paz del Señor porque el Señor los cambió, no nosotros. Nosotros no cambiamos a nadie, usted no cambia a nadie. El Señor a través de usted cambia a la persona. Entonces, volviendo a este maravilloso capítulo que fue uno de los que puso en mi conciencia entender que el temor no es algo que debemos de tener con nosotros a la hora de hablar de Dios. Fíjate lo que dice el 8, para que usted siga avanzando, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Santo, ni de mí, Santísimo, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Le voy a decir así, no se avergüence de dar testimonio de lo que Dios está haciendo. Ni se avergüence de su pastor. Porque si su pastor a veces posiblemente a veces tenga cierta característica, hay gente que se avergüenza, no, yo no quiero que hable con el pastor. ¿Verdad? Amén. Muchas cosas pueden suceder así. Pero esto es interesante. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor. No te avergüences. El Señor empieza a cambiar. No sienta vergüenza. Sienta gozo. Aleluya. Sienta que hay en usted el cambio radical. En el cambio que usted necesitaba para poder vivir en paz. Bendito sea el Señor. Dice el 9. Quien nos salvó. Mira. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Usted ha sido llamado a una parte santa. No aquellos todos, los antiguos eran los santos, no, San Pablo, San Mateo. Y hay muchos otros santos que ellos mismos le han puesto santidad, ¿no? San Agustín, San Francisco, y han colocado santidades en otros hombres que han sido partícipes de Dios. Santo es escogido, santo es prácticamente apartado. Eso es lo que significa ser santo, un apartado para Dios, un apartado, un servidor de Dios. Entonces dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no a lo que usted hace con las manos, ¿verdad? Sino según el propósito suyo, sino el propósito de Dios y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes, mucho antes de que usted había nacido, ya usted tenía un llamamiento y ya Dios tiene un propósito con usted. Todos tenemos un propósito, todos tenemos un llamamiento. Algunos lo escuchan, por eso es que se le llama llamamiento, porque escuchó, ¿verdad? Que lo llamaron.
Usted empieza a sentir en su interior el llamado fuerte que Dios hace. Algunos lo tienen antes de la conversión, otros lo tienen después de la conversión. O sea, el resultado, el oírlo, el llamamiento está, pero una cosa es que usted lo escuche antes y otra cosa es que usted lo escuche después. Igual sirve, porque Dios nunca llega tarde, nunca. Amén. Dice entonces el 10, pero que ahora ha sido... O sea, esto ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Todo lo que estamos hablando ha sido manifestado por el poder del Salvador Jesús. Cristo, no hay otro Salvador. No hay otro, solamente hay uno. Así significa la palabra, su nombre. Su nombre significa Salvador. Jesús, su traducción, su nombre significa Salvador. Amén. El cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida. Yo le voy a decir lo que pasa cuando usted el temor de cobardía se lo quita y todo ese tipo de cosas. Saca la luz su vida. Saca su vida y lo pone en la luz. Y dice también, y la inmortalidad del evangelio que va a prevalecer por los siglos de los siglos de los siglos. Para siempre. Amén. Dice el 11, del cual... Pablo mismo dice, yo fui construido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Usted es un gentil, los que somos gentiles, ¿por qué nos llaman gentiles? Porque no somos acorde al judaísmo. Y nos llamaban gentiles porque no pertenecíamos al pueblo de Israel. Pero déjeme decirle que usted es un hijo de Dios. Y aquel que se ha creído, aquel que se ha confesado, aquel que ha creído a Dios se constituye hijo de Dios. Amén. Pues bien, tenemos entonces un tiempo donde debemos de mirar y de creer que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No se lo ha dado, sino de poder. No de poder como un superhéroe, de poder de tener la fuerza interna espiritual para poder actuar bajo la condición de Dios. Amén. Y de amor, también le dio eso, le dio amor y un dominio propio. O sea, usted a sí mismo se puede sujetar, a sí mismo usted puede dominarse a sí mismo y mire, mantener los lineamientos ahora dependiendo de Dios y que Dios complemente en usted a través de esa sujeción misma hacia usted y hacia Él. Porque si Cristo vive en usted, usted se está prácticamente dominando a sí mismo y Cristo empieza a habilitar todas las áreas, las fallas y las empieza a remover. Amén. Entonces dice el 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Ustedes saben a quién le ha creído, por eso es que decía el video y decía, ¿a quién estamos creyendo? Aparentemente no fue un video muy visto, ¿no? Porque cuando la palabra empieza a ser confrontada, puede pasar muchas cosas. Pero ¿a quién le está creyendo? ¿A quién usted le está creyendo? Le hemos creído al Señor. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿El día de la qué? De la puede. Usted medite en eso. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Si usted está escuchando las palabras sanas de aquel que le ha enseñado la palabra de Dios a través de esta Biblia, usted retenga lo bueno siempre. Amén. Y dice que está en fe y en amor que es Cristo Jesús. Cuando las palabras son dadas con todas estas condiciones, van a ser retenidas. Nunca van a desaparecer de su corazón. Mira, el 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, lo que hablábamos anteriormente. El Espíritu ha sido en usted depositado. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. A Pablo le sacaron el cuerpo. De los cuales son Figelo, y aquí lo nombra, ¿no? Figelo y Hermógenes. Está nombrando a dos partícipes del abandono, de que prácticamente lo vieron diferente a Pablo. Y como lo vieron diferente, no se adecuaba a sus maneras de repente de actuar, de trabajar, de testificar, santo. Entonces imagínate. Tengo el Señor misericordia, dice el 16, de la casa de
Onésiforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, o sea, de sus problemas, de sus ataduras, sino que cuando estuve en Roma me buscó solicitamente y me halló. Dice el 18, considera al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Efeso, tú sabes lo mejor. Entonces Pablo está hablándole a Timoteo de estas condiciones para que él las tome en cuenta a la hora de empezar a hacer su testimonio. Usted es un testimonio andante cuando usted le pertenece a Cristo. Si usted decidió aceptar al Señor, si usted decidió creer a Dios, si usted aceptó buscar de Dios, bautizarse, usted ya es un cristiano andante. Usted es un testimonio andante de lo que Dios es y de lo que Cristo es. Su boca, lo único que debe de hablar son condiciones de Dios a través de Cristo Jesús, a través de su palabra. Te voy a dejar este proverbio también para que lo estudiemos. Proverbio 29-25 dice algo muy interesante. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre pondrá lazo. Si usted es temeroso, se pondrá un lazo al temor, al tener miedo de poder expresarse y de soltarse. Mas, si usted confía en aquel que lo dio todo por usted, en Jehová, será exaltado. Dios lo pondrá en otro lugar. Y eso es algo de testimonio. Bendito sea el Señor. También te tengo Romanos 8 y quiero leerte esto para entonces entrar en el cierre, para que podamos llevarnos algo. Y lo quiero leer rapidito, muy rapidito, para que no se nos vaya el tiempo. Mira lo que dice cuando tú tienes la condición de no temor. Cuando tú tienes la condición de no temer, de no tener ese espíritu de vergüenza, ese espíritu que no te deja avanzar, ese espíritu que a veces no te deja dejar lo pasado. Porque quiero decirte que si tú has decidido nacer de nuevo, no vas a poder dejar las cosas al mismo día. Hay personas que sí lo hacen, hermanos, yo que se los digo, pero hay personas que tienen un proceso, un cambio en sus vidas, y a veces va acorde paso a paso, nivel a nivel. Dios te pone procesos, te pone pruebas para poderlo hacer. Tú no creas que vas a llegar al último step, con el último paso con Dios, si tú no has pasado por sus situaciones. Léete el libro de Job y entiende cómo son las situaciones con Dios, cómo son los pasos con Dios, cómo son los procesos con Dios, a dónde tú tienes que llegar, entendiendo a Job. Muchas veces me gusta aconsejar que lean ese libro, porque ese libro te hace entender muchas cosas de cómo son los pasos con el Señor. Dice Romanos 8, primer versículo, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación si usted nació de nuevo, santo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora usted anda en el Espíritu, guiado por el Espíritu. Ya esto lo hemos hablado en otro video. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Usted fue librado del pecado y fue librado de la muerte. Porque los que era imposible para la ley, aquella instrucción que dijo Dios, porque es llamado que algunos no podían cumplir y que algunos todavía no pueden cumplir, sino hasta que Cristo vino y puso muchas condiciones y puso la condición especial de decir: yo soy la ley, yo soy la palabra, yo soy lo que tú debes de seguir. Entiéndelo, esta es la manera de cómo vivir y de cómo seguir a Dios, como Cristo vivió, como Cristo se comportó. Dice: por cuanto era débil para la carne, porque era muy fuerte. Y esto mucha gente no lo podía entender. Dios, enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa de pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Usted no anda conforme a lo que siente, a lo que padece, a lo que usted vive en su piel, en su sentir, sino conforme al Espíritu de Dios, al Espíritu que usted tiene. Usted anda conforme a ese Espíritu. Usted es guiado por medio de ese Espíritu. Usted no es guiado por otra cosa.
Usted no sienta que usted agarró para hacer algún tipo de diligencia, y si usted está guiando por el Espíritu, el Espíritu lo va a poner en la mejor condición. Y por eso hay muchos testimonios de cómo Dios trabaja. Porque dice el número 5, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu van a pensar. Aleluya. Porque el ocuparse de la carne, cuando usted se preocupa mucho por su peinado, por su apariencia, por sus cosas materiales, por todo lo que usted necesita para sí mismo, oye lo que dice, eso es muerte. Porque poco a poco está dejando de preocuparse por lo verdadero, que es lo que está en su sentir, en su espíritu. Pero dice que el ocuparse del espíritu es vida y paz. Así que cuando usted deja el temor, cuando usted deja prácticamente que ese espíritu de cobardía no lo sujete, todas estas cosas empiezan a manifestarse. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse. O sea, usted va a dejar muchas cosas detrás, viviendo ya lo que está viviendo, y muchas cosas las va a tener que enfrentar como estas. Que tiene que enfrentar que su carne a veces siente y padece, que su cuerpo necesita ciertas satisfacciones, pero que usted debe satisfacer primero las cosas del Espíritu. Perdón. Mira lo que dice. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si todo el tiempo estamos viviendo en la carne, y yo estoy hablando de personas que ya están bautizadas, que ya creyeron, que ya tomaron la decisión, pero que viven todavía en el punto de la cobardía. Y estoy hablando de ese momento de transición, ese momento que son procesos. La carne es separada del espíritu. O sea, usted tiene que saber vivir en el espíritu. No es algo que se pueda lograr de un día para otro, vuelvo y repito, pero son procesos. Y se puede hacer, y se hace, hermano. Se hace en el nombre de Jesús. Entonces dice el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino en el Espíritu, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Pero si Cristo está en vosotros, dice el 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Aleluya. Dice el 11, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará acá también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Yo lo voy a volver a repetir. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, mora en usted, si usted tiene ese espíritu, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esto es una promesa, anótela, amárrela, llévela en su corazón. No la deje escapar. Así que, hermanos deudores, como somos todos, aleluya, no la carne para que viva conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, aleluya, viviréis para siempre. Y está hablando de una vida eterna, no de una vida, está hablando de vida eterna, aleluya. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, ni de temor, ni de cobardía, aleluya, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, aleluya. Aclamamos a Él siempre. Por eso, hermano, te invito a que mantengas esta palabra siempre atada en tu corazón, dejando atrás lo que fue pasado, luchando contra eso, resistiendo a todo lo que el enemigo pueda poner en tu frente, en tu camino. Y en ese momento vas a tener las respuestas de Dios. Amén. Así que estamos preparándonos, nos preparamos siempre. Todos los días vivimos en una preparación para Dios. Vivimos en un momento donde tenemos que saber cuáles son las cosas de la carne, cuáles son las cosas del espíritu. Y usted lo va a empezar a palpitar.
Usted lo va a palpitar en su piel, usted lo va a palpitar en su mente, en su corazón. Así que le dejo este tema, hermano, esta palabra que espero que haya llenado su momento de poder experimentar el nuevo nacimiento. Pero para nacer de nuevo y para poder vivir en ese nuevo nacimiento, usted necesita esta fuerza. Y esta fuerza significa que la cobardía, el temor a vivir en testimonio de Dios, se necesita resistir a muchas cosas. Se necesita tenerla consigo para poder resistir, es lo que quiero decir. Amén. Pues bien, nos vamos entonces a poner en punta y a darle una adoración pequeña al Señor, como siempre, lo que el Señor ponga en el espíritu, ¿verdad? Lo que el Señor ponga en su corazón como servidores del Señor. Una de las condiciones es adorarlo. Y adorarlo a Dios significa obedecerlo. Eso es lo que el Señor ha transmitido en mí. Y una manera de a veces de echar hacia atrás el testimonio, o sea, de echar hacia atrás el testimonio de lo pasado, de lo que usted vivió pasadamente, es testificar de lo nuevo. Porque ya usted no es la misma persona ni será la misma persona. Perdón, hermanos, pero me quedé un poquito seco. Aleluya. Usted no va a ser la misma persona. Y testificar de lo nuevo significa es que lo que ya fue viejo ya queda viejo. Ya no será jamás lo mismo. Usted jamás va a ser la misma persona. Usted no va a vivir igual. Usted no va a pensar igual. Usted no va a ser lo que fue. Ahora usted va a ser lo que Él es. Vida, paz, amor, gozo, felicidad. La felicidad no es solamente tener estas cosas que vienen por añadidura, como dice la palabra, porque primero hay que buscar el reino de Dios y todas estas cosas vendrán por añadidura. La felicidad no son las añadiduras, la felicidad es vivir feliz en sí mismo con el Señor y en paz y en gozo. Esta mañana el Señor me ponía estas palabras para adorarlo, porque nada se puede hacer sin Él. Dice: soy aquel que has cambiado la mente, aquel que has llenado con tu presente, aquel que has vivido con tu amor. Soy aquel que despierta pensando en tu nombre, aquel que despierta orando con tu amor. Soy aquel que levanta las manos para recibir una alegría tuya y poderte servir, mi Señor. Soy aquel que llena su corazón con su paz. Soy aquel que cambiaste hoy. Soy aquel que llena sus días con su palabra. Soy aquel que hace lo nuevo hoy. Soy aquel que ha creído en tu nombre y en tu corazón. Usted es una nueva criatura. Le damos gracias al Señor porque Él habita en nosotros. Él habita y nos ha hecho unas nuevas personas, nos ha cambiado, nos permite ver día a día el corazón del hombre. Sabemos que los tiempos no están conformes posiblemente a nuestras exigencias, pero sabemos que es el tiempo en que Dios está colocando una voluntad perfecta. Esta es su voluntad, entiéndalo, no hay otra. Sabemos que hay muchos que están padeciendo. Sabemos que hay muchos que necesitan de oración. Sabemos que hay muchos que necesitan de paz. Sabemos y entendemos esto. Estamos aquí para ayudarlos, hermanos. Este es el canal Saetas, de verdad. Si usted quiere
comunicarse con nosotros para cualquier punto, tema, ayuda, lo que usted necesita, oración. Comuníquese con nosotros por medio de este medio, escríbanos a nuestro correo, suscríbase para seguir recibiendo nuestros videos, suscríbase para poder seguir recibiendo la palabra viva. Soy el pastor Gustavo Pulgar, muchas bendiciones en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, y que el Espíritu de Dios los acompañe siempre. Bendiciones del Señor.